Hola amigos, aquí estamos de nuevo, les habla el ingeniero Jorge Castro. Vamos en esta ocasión a tocar un tema muy importante en la vida del programador y en el desarrollo de programas, y es la eficiencia con que un programa resuelve problemas. La eficiencia y uso de recursos de la máquina o de la computadora, uso de disco duro, de memoria, rapidez, tiempo en resolver un problema. Quédate y vamos a ver estos conceptos de estructuración muy importantes. Abstracción. La abstracción del verbo abstraer, según la Real Academia Española, es separar por medio de una operación intelectual o de tu mente un rasgo o una cualidad de algo para analizarlo aisladamente. También podríamos decir que es hacer caso omiso a algo o dejarlo a un lado. Y por último podríamos definir también que la abstracción es concentrarse en sus propios pensamientos, apartando los sentidos o la mente de la realidad inmediata. Eso según la Real Academia Española, en lo que es nuestra vida cotidiana. En programación, podemos decir que la abstracción es una acción o ejercicio fundamental en la estructuración de código que nos permite estratégicamente dividir el problema en pequeñas partes, las que resolvemos individualmente abstrayéndonos de las demás. Ya vimos que las estructuras son abstractas. Vamos a ver todas las estructuras usadas en el desarrollo de programas con la intención de que hagamos un uso eficiente de ellas. Existen cualquier cantidad de estructuras de datos y cuando estemos trabajando en el desarrollo de un programa, nosotros con nuestra experiencia debemos escoger las estructuras que más eficiencia brindan a la solución del problema. Todo programa presenta un problema a resolver. Entonces, como hemos visto anteriormente, esos problemas los dividimos en pequeños subproblemas correspondientes a instancias más sencillas. Estas se resuelven individualmente y las soluciones individuales de cada una de estas divisiones las sumamos dando como resultado la solución al problema original. Bien, entonces decimos que una estructura de datos es una colección de datos. Puede ser esto, por ejemplo, diccionarios, directorios, registros, una simple lista, un arreglo, un grupo de variables, etc. Todos ellos representan una estructura o colección de datos, una estructura abstracta. También llamadas TDA o tipos de datos abstractos, las estructuras de datos nos sirven para manipular y administrar información o específicamente datos. Si nos referimos a C++, casualmente se tiene una estructura llamada struct, lo cual no debe confundirnos porque el nombre es así, struct o estructura. Si vemos en el ejemplo que mostramos, la sintaxis de esta estructura de datos llamada struct que tiene C++, que por cierto C++ es la que mejor administra este concepto, podemos ver que esta estructura maneja varios tipos de variables encerradas en una sola estructura, dando lugar a la creación de una variable de ese tipo y poder invocar cada una de esas variables que están contenidas dentro de esta estructura.
pero no debemos confundir o no debemos dejar que nos confunda el nombre de esta estructura, que se llama struct, que es una estructura abstracta de datos, con el concepto general de estructura de datos. Tampoco debemos confundir que en programación orientada a objetos existe la clase abstracta, que simplemente nos sirve para heredar algunas características. Los tipos de estructuras abstractas tienen la ventaja que nos permite una mejor conceptualización y modelación del mundo real. Mejora la robustez del sistema. Mejora el rendimiento. Aplica la abstracción separando la implementación de la especificación. Y permite la extensibilidad del sistema, entre otras cosas. Vamos a comparar las estructuras de datos y las clases. Como ya dije anteriormente, existe una clase abstracta, esto que no nos confunda con el concepto de estructura de datos, que también es un concepto abstracto, como hemos venido diciendo. Vamos a hacer una comparación solo para aclarar estos términos. Seguramente tú ya lo manejas, pero para que lo dejemos en claro, por ejemplo, una estructura de datos solo es un contenedor de datos. En cambio, una clase también presenta comportamientos, además de contener o hacer el papel de contenedor de datos. Una estructura de datos se define simplemente. En cambio, una clase es instanciada a la hora de su creación. Se crea una instancia de la clase explícitamente. Una estructura de datos tiene un tipo. Se crea mediante un tipo de valor. Una clase, su tipo es por referencia. Una estructura, entonces, tiene características orientadas a la estructuración abstracta de datos. Y en cambio las clases tienen características de la programación orientada a objetos, ¿se acuerdan? La herencia, el polimorfismo, etc. Otra estructura que usamos mucho en la programación son los arreglos, o también llamados colecciones. En este caso tenemos un arreglo unidimensional. Como podemos ver, estos arreglos unidimensionales son caracterizados porque, además de los datos, tienen un índice. Es un índice basado en 0, o sea que empieza desde 0 en adelante. Luego pues tienen las columnas de datos, que en este caso, como es un arreglo de una sola dimensión, pues solo tiene una columna. Esta estructura de datos, como ya les dije, es ampliamente usada en todos los lenguajes de programación. Una de sus características fundamentales es que debe ser del mismo tipo. Si son string, todos los datos deben ser string. Si son numéricos, pues todos los datos que se almacenen en esta estructura deben ser del mismo tipo. Se aconseja que usemos
tamaños fijos en la creación de este tipo de estructuras. No es porque no se pueda usar estructuras de longitud variable, pero son más eficientes, más fáciles de manejar por el compilador cuando estas estructuras usan un tamaño fijo. Siempre hablando de los arreglos, tenemos los arreglos multidimensionales. En este caso, un arreglo de 2 dimensiones, como vemos en el ejemplo, siempre con la característica de que debe ser del mismo tipo y se recomienda que sean de longitud fija. Como vemos acá, al referirnos a cualquiera de las posiciones dentro del arreglo, pues hacemos uso de sus índices. En este caso, el índice de la fila primero y el índice de la columna va posteriormente. En este sentido, podemos declarar arreglos de muchas dimensiones. Vemos bastante uso del arreglo de 1 y 2 dimensiones, pero de 3 dimensiones en adelante casi no vemos. Pero el uso de arreglos de 2 dimensiones o más facilita mucho el trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos acostumbrados o no tenemos experiencia en la creación de arreglos de 3 o 4 dimensiones. Pero muchos datos se nos facilitaría el manejarlo en estructuras de 3 o 4 dimensiones, porque ofrece unas ventajas enormes a la hora de la manipulación mediante el código de programación. Aquí podemos ver, siempre continuando con los arreglos de múltiples dimensiones, un arreglo de 3 dimensiones. Y por último, aquí quise también mostrarles esta estructura o arreglo multidimensional que es de 4 dimensiones. Como podemos ver, solo como información. Estas estructuras nos hacen la vida muy fácil y sencilla, solo es de que practiquemos y sepamos usarlas. Hasta aquí vamos a llegar por el momento. Vamos a continuar en otro video hablando de estas mismas estructuras, en el caso avanzado de los arreglos redimensionables, o sea, arreglos que no son fijos, que se pueden redimensionar en cualquier momento a la hora de la ejecución del programa. Aun cuando son útiles y se usan mucho o con mucha frecuencia, no son aconsejables, ya que el rendimiento o la eficiencia es menor que usar arreglos de longitudes fijas. Entonces esto lo veremos en un próximo video. Cuídate mucho, hasta pronto.